Paso a vosotros, hermanos. Tomen unos momentos en lugar. Vamos a hablar un poco de la palabra de nuestro Dios. Vamos a reflexionar en las palabras que leíamos ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 8, hermanos. Lo que voy a hacer en esta ocasión es la continuación de una predicación que habíamos dejado pendiente cuando estábamos allá en Tamagno. Sin embargo, no puedo yo dar una segunda parte de una predicación que algunos de ustedes no escucharon porque unos estábamos en la aviación civil y otros estábamos en Tamagno. Así que lo que voy a hacer, hermanos, es ocupar los primeros 15 minutos de esta predicación para tratar de resumir de la forma más breve y más clara posible lo que yo había comentado, lo que había yo predicado en una ocasión anterior ahí en Tamagno, para poder, a partir de ese resumen, y todos podamos tener la misma información, partir hacia adelante. Yo, hermanos, había elegido el libro del profeta Ezequiel y me estaba basando en el capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, porque yo les estaba hablando en aquella ocasión de cómo los antiguos dioses, los antiguos cultos que tenían los pueblos idólatras no han variado absolutamente nada a lo que hoy también celebra el mundo. Les había comentado que los mismos dioses paganos que celebraban las civilizaciones antiguas, muchos de ellos los pueblos que circundaban al pueblo de Israel, los mismos dioses a los cuales también el pueblo de Israel se inclinó, son los mismos dioses que hoy el mundo celebra. Solamente ha cambiado la cultura, solamente han cambiado los nombres de sus dioses, pero la esencia de esos cultos sigue siendo la misma, porque estamos hablando de cultos que son dirigidos a deidades completamente idólatras. Y habíamos dicho que eso estaba completamente equivocado, porque si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que Dios no tolera, es la idolatría. Tanto así que los dos primeros mandamientos de la ley de Dios justamente nos indican que no debemos de tener otros dioses y que tampoco debemos hacernos imágenes o esculturas de esos dioses para adorarlos. Y les comentaba, hermanos, hablar de las distintas festividades que tiene el mundo hoy en día requeriría de muchas predicaciones, porque cada una de esas festividades tiene un origen diferente, pero es un origen pagano. Yo estaba únicamente enfocándome a dos dioses en particular, y me estaba enfocando a esos dos dioses en particular por diferentes causas. Uno, porque están íntimamente relacionados entre sí. En segundo lugar, porque a pesar de la multitud de mitos, leyendas, dioses, semidioses, héroes que hay en cada pueblo, ustedes pueden ver, cada pueblo tiene infinidad de libros sobre su infinidad de dioses, ¿sí? Los griegos, por ejemplo, tenían alrededor de 14,000 estatuas dedicadas a distintos dioses únicamente en la ciudad de Atenas. Solo los griegos. Imagínense si les hablamos de todas las religiones de todo el mundo. Pues aún en toda esa infinidad y diversidad de mitos, leyendas, héroes y demás que tenían los pueblos, hay dos en especial de los que vamos a estar hablando, que son comunes a todos. Esos dos dioses que son comunes a todos esos pueblos, aún a los que circundaban al pueblo de Israel, que están íntimamente relacionados entre sí, que fueron tropiezo para el pueblo de Dios y posteriormente, como vamos a verlo, para la iglesia de Dios. Esos dos dioses de los que yo les voy a hablar, y vamos a ver cómo es que esos dioses que se celebraban en la antigüedad se celebran hoy. Estoy hablando de la gran diosa madre, ¿sí? Una deidad que todos los pueblos tenían, una diosa principal relacionada con la tierra, la naturaleza, ¿sí? La que consideraban la gran diosa madre, y un dios que siempre aparece junto a ella en sus templos, en sus altares, que es un dios que tiene la característica en cada una de las culturas de que muere y resucita en un ciclo anual. Y ese ciclo de muerte y resurrección hace que ese Dios también muchas veces se le asocie a un astro en el cielo. ¿Y ese astro en el cielo cuál es? Es el sol. Y vamos a ver cómo la adoración a esa diosa madre y a ese dios sol que muere y resucita cada año, que es común en cada uno de los pueblos idólatras, el que usted busque, hermano, el que usted quiera,
se encuentra también presente hoy en día. Cómo esas creencias paganas sobreviven hasta hoy en día y quién fue quien impulsó que ese paganismo continuara ahora y quién permitió que esas creencias paganas se fueran permeando también en la iglesia de Dios, haciendo que muchos apostataran de la fe. Vamos a, entonces, una vez que ya más o menos vi de qué se trata esta predicación, quisiera, hermanos, que abriéramos nuestra Biblia nuevamente en Ezequiel. Vamos a ver entonces a estos dos dioses. Ezequiel capítulo 8, versos 13 al 14. Ya parece que ya terminaron de repartir las hojas. Voy entonces a dedicar únicamente 10 minutos para hablar del primer Dios, que es en el que me quedé en la predicación pasada. Ezequiel capítulo 8, 13 dice: y díjome después. Acuérdense, nada más para contextualizar, aquí es el Espíritu del Señor quien lleva a Ezequiel en espíritu a Ezequiel, el profeta Ezequiel lo lleva de Babilonia a Jerusalén para que mire cuáles eran las abominaciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo en el santuario. Y dice verso 13: y díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, ¿a quién? A Tamuz. Ahí tenemos a la primera deidad. Luego me dijo: ¿No ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que lo que está primeramente viendo Ezequiel, bueno, no es lo que está viendo primero, como habíamos visto en la predicación anterior, y ustedes pueden leer los versículos anteriores, ya había visto diferentes manifestaciones de idolatría que hacía el pueblo. Y sin embargo, había cosas peores que seguía haciendo el pueblo, además de esas cultos idólatras. Y una de estas cosas más abominables era la adoración a Tamuz. Habíamos dicho, hermanos, en aquella predicación que Tamuz era una deidad babilónica. Es este Dios que yo les comentaba que muere y resucita cada año. ¿Y por qué la gente creía eso? Recuerden que en aquel tiempo estábamos hablando de civilizaciones de pueblos que eran agrícolas, ¿sí? La principal actividad de esos pueblos era la agricultura. Y al tener como principal actividad la agricultura, pues muchas de las cosas que afectaban la cosecha y la siembra las asociaban a dioses. Y entonces ese Dios que muere y resucita lo asociaban a que en el tiempo, digamos, en que cesaban las lluvias, la vegetación moría, significaba que ese Dios había descendido a lo que ustedes quieran llamarle el infierno, el submundo, abajo de la tierra, ¿sí? Había muerto y moría durante 6 meses. Pero los 6 meses restantes, que era cuando los días se volvían a hacer más largos, llegaban las lluvias, salía el sol, se daba todo estaba preparado para que la naturaleza emergiera y demás, lo asociaban a la resurrección de ese Dios. Y entonces esas estaciones del año que nosotros conocemos como primavera, verano, otoño, invierno, esos pueblos los asociaban a un Dios que cuando moría era el tiempo en que las noches eran más largos que los días, llegaban, las lluvias cesaban, se secaba la cosecha, y cuando los días empezaban a alargarse, entonces ese Dios resucitaba. Y entonces este Dios Tamuz, ese es el Dios que muere y resucita para los babilonios. Evidente, yo les había dicho que ese mismo Dios Tamuz aparece en diferentes representaciones en los distintos pueblos. Estaba Adonis, estaba, por ejemplo, yo les había dicho también, para los fenicios, los cananeos, los que habitaban junto al pueblo de Israel, ese Dios Tamuz también tenía un nombre. ¿Cuál era? ¿Sí se acuerdan cuál era el nombre de ese Dios? Muy conocido en la Biblia. Baal, ¿sí? El mismo Dios Tamuz, que era para los babilonios, el Dios que moría y resucitaba, para los cananeos, los fenicios, los sidonios y los filisteos, ese mismo Dios se llamaba Baal. Y a ese sí lo ubican perfectamente en la Escritura, ¿verdad, hermanos? Es uno de los dioses que siempre fueron piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Y ahora dice otra cosa muy importante Ezequiel: ¿qué estaban haciendo las mujeres por ese Dios Tamuz?
lo estaban endechando, es decir, que estaban lamentándose por ese Dios. Otras Biblias dicen que esas mujeres le estaban llorando a ese Dios. Y la pregunta es, ¿por qué le lloraban a ese Dios? Bueno, ¿lo hacían nada más las mujeres que estaban ahí en el templo? No. De hecho, lo que está sucediendo, lo que está viendo aquí el profeta Ezequiel, está viendo también un culto muy común en todos los pueblos. ¿Por qué le lloraban a Tamuz las mujeres? ¿O por qué le lloraban a Tamuz o a Baal o a Adonis los otros pueblos, los distintos pueblos paganos? Para eso nosotros tenemos que entender también, yo les decía, la relación entre el Dios Tamuz, voy a llamarle por el momento Tamuz, ya saben que tiene muchos nombres, entre el Dios Tamuz y otra deidad. Y es que el Dios Tamuz siempre venía acompañado, siempre iba siendo adorado, sus templos siempre estaban junto a los templos de otra diosa, que esa diosa era la gran diosa madre, ¿sí? Una figura de una diosa asociada a la naturaleza, asociada a la tierra, que se creía que era la madre de todos los seres vivientes, la madre de todos los dioses, la reina del cielo, como algunos también le conocían, le llamaban la reina del cielo y señora de la tierra. Y esta gran diosa madre, en la mitología babilónica, es decir, en la mitología donde este dios aparece bajo el nombre de Tamuz, la diosa madre se llamaba Ishtar, ¿sí? Y es una diosa que en la mitología babilónica aparece como Ishtar, pero para los cananeos, para los filisteos también tenía un nombre. Se llamaba, y también lo encontramos en las Sagradas Escrituras, como Astarot, o Astarte, o Acera. A esa diosa que también, generalmente vamos a ver algunas citas, el pueblo de Israel se inclinó. El mismo Salomón dice que fue llevado por sus esposas a inclinarse a esa diosa. Dice, esa diosa siempre está asociada al dios Tamuz y siempre aparecen juntos. En el caso, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo en las distintas culturas aparecía exactamente un dios, símbolo de esta muerte y resurrección anual, y también una diosa madre. Pero yo quiero hablar especialmente de los pueblos aledaños al pueblo de Israel, de los nombres que aparecen en la escritura. El pueblo de Israel también adoraba a esta diosa, a esta señora del cielo. Vamos a leer para ello Jeremías 7:18. Jeremías 7:18 dice así: los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a quién, a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Como esto es un repaso, voy a irme rápido, nada más les dejo también que lean en su casa Jeremías 44, 15 al 19. Ahí también tienen un ejemplo de cómo el pueblo de Israel también había caído en adorar a esta reina del cielo, que no era otra cosa más que la representación de la diosa madre Ishtar, o Astarot, o Astarte, o Acera, u otros nombres que vamos a ver más adelante. El pueblo de Israel cayó muchas veces en la adoración de estos dioses. Por ejemplo, Jueces capítulo 2, verso 13. Jueces capítulo 2, verso 13. Más es un ejemplo. ¿Desde qué tiempo se habían desviado el pueblo de Israel? Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjense bien cómo aparece esa mancuerna juntos. Y dejaron a Baal y a Astarot. Otro ejemplo nada más para que vean cómo aparecen. Primer libro de Samuel 12:10. Si alguien lo tiene, hermanos, también puede leer. Primer libro de Samuel 12:10. Dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, pecamos, que hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces hemos visto hasta este momento, hermanos, el vínculo entonces entre esta diosa y este dios. La pregunta es, ¿por qué le lloraban a Tamuz? Bueno, ya entendimos el vínculo, ¿verdad? Va la explicación. Yo les decía que los días en que no había lluvias, la cosecha mundial lo asociaban a la muerte durante la mitad del año del dios Tamuz.
Pues dice la mitología, en cualquier mitología que ustedes quieran leer, la griega, en el caso de Adonis y de Afrodita, la egipcia en el caso de Isis y Horus, la druida en el caso de la Virgen Parítula y de su hijo, la misma historia se repite, hermanos. Es que en los 6 meses que estaba esta deidad en el submundo, ¿sí? O estaba muerto, la diosa Ishtar, la gran diosa madre, le lloraba. Porque ese dios lo amaba, ya sea porque fuese su hijo, ya fuese porque era su esposo, ya fuese porque era su amante, o todas esas cosas a la vez, porque también sucedía. En el caso de Baal y Astarot, por ejemplo, Baal era el esposo y el hijo a la vez de la diosa Astarot. Tamuz era el esposo de la diosa Ishtar. Por ejemplo, Inanna, en la mitología sumeria, era la esposa y madre de Dumuzi, el dios que sería el equivalente a Tamuz. Entonces, independientemente de ustedes vean, es la diosa que ama a este dios, y los 6 meses que va a estar muerto este dios, la diosa Ishtar le llora. Si la gran diosa madre le llora a ese dios muerto porque ya murió, ¿qué creen que hacían sus seguidores? Pues también hacían lo mismo. Lo que hacían era seguir el ejemplo de la gran diosa madre que lloraba a su hijo, y entonces por eso las mujeres que estaban en el santuario, que se habían olvidado de Dios, lo que estaban haciendo era justamente replicar el mismo culto que tenían los pueblos paganos, de llorarle a ese dios Tamuz, como la diosa madre también le lloraba al dios Tamuz. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Después, el día de hoy vamos a ver justamente, perdón. Ustedes recibieron una hojita, ¿sí? En la parte de arriba, nada más para que vean, hermanos, como yo les decía, siempre aparece este Dios junto con la gran diosa madre. Muchas veces aparece como el esposo, como el amante, como el hijo, como es el caso de algunas representaciones que les pongo allí. Nada más les puse un par de representaciones. ¿Se acuerdan que yo les había puesto más imágenes? Pero ahorita nada más les puse el primer reconocimiento de representaciones porque me parecen las más importantes. Fíjense bien, por ejemplo, la cultura vinca. Tienen justamente la representación de la madre, y lo que tiene cargando en sus brazos, quizá no se ve bien, es un niño. La siguiente imagen, lo que tienen es la representación de la diosa Isis, que eso se adoraba en Egipto, la gran diosa madre que se llamaba Isis, y está amamantando a su hijo Horus. Lo siguiente es un ¿cómo se le llama? Papiros. No me acuerdo, se me olvidó el nombre. Los papiros de la historia de la diosa Ishtar, y cómo también la diosa Ishtar tiene un hijo en sus brazos, y cómo la gente va a adorar a la diosa Ishtar y a su hijo. Luego, la otra es una escultura más clásica de la época de los griegos, que es la diosa Cibeles, que para las Cibeles para los que vivían en Frigia, para los griegos era la diosa Rea, y para los romanos era Terra Mater. Y también tiene amamantando a quienes, a bebés. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que esos mismos cultos en los que cayó el pueblo de Israel, que se adoraban en los pueblos paganos, después la Iglesia Católica los va a retomar y va a generar justamente la iconografía que nosotros vemos abajo. Les puse 4 ejemplos, hermanos. Les puse 6 ejemplos. Tenemos la iglesia, la imagen de María y su hijo en la iglesia de Santa María del Taúl en España. Tenemos la Madonna Medici. ¿Se acuerdan que también le dicen así a la Virgen María? A la Madonna, que es una escultura que hace Miguel Ángel. Tenemos también el mosaico de la Theotokos. Ahorita les digo qué significa ese nombre, Theotokos, en Georgia. Tenemos a Madonna Medici, pero de otro autor, ¿sí? Un alemán, Van der Weyden. Después tenemos aquí otro tipo de representación de un templo en el púlpito de la iglesia de Baringen, en Alemania, donde también se puede ver a la diosa madre y a su hijo.
Y abajo tenemos una pintura, la Madonna de Rafael, que también representa a María y a su hijo. ¿Es exactamente el mismo patrón, sí o no, hermanos? Por supuesto que sí, porque la Iglesia Católica lo que vino a hacer es únicamente ver y decir, pues si todos los pueblos tienen más o menos un mismo culto, digamos entonces que esa gran diosa madre no es otra más que ¿quién? Más que María. Y ese hijo que tiene en sus brazos esa diosa madre, pues que sea Jesús. Así de sencillo fue que el método para evangelizar a los pueblos paganos. Y entonces lo que tenemos, nada más como datos históricos, hermanos, que creo que esto no lo había dado, es que, fíjense hasta qué año, hasta el año 431, en el concilio de Éfeso, se le da a María que antes no había tenido, los primeros años de la Iglesia de Dios, no se le había dado el culto que hasta ahora se le da. Fue hasta el año 431 en el concilio de Éfeso, cuando a María se le da el título de Theotokos. Theotokos significa la Madre de Dios. Fíjense bien hasta qué año, hasta el 431. O sea, habían pasado más de 400 años desde que nació nuestro Señor Jesucristo, más o menos 400 años desde que nuestro Señor Jesucristo salió al cielo, y hasta esa fecha es cuando determinan poner el título de Madre de Dios. Y esto hace que posteriormente le adjudiquen otro título, después de Madre de Dios, un título que empezó en Italia y le llamaron la Reina de los Cielos. Y ya habíamos dicho a qué dioses le adjudicaba ese título, ¿verdad? A la diosa madre o a la diosa Ishtar, o a la gran reina del cielo que adoraban también, en la cual cayó el pueblo de Israel en idolatría. Y hasta ahí yo me había quedado, hermanos, ahora sí. Entonces vamos a ver la siguiente parte. Ahorita todavía me queda esta imagen, todavía no lo he explicado, que es hacia dónde vamos. Esta otra imagen. Dice de Ezequiel, y vamos a continuar, regresamos a Ezequiel, capítulo 8, ahora empezamos desde el verso 15 hasta el verso 16. Una vez que le muestra el espíritu a Ezequiel las abominaciones que había cometido el pueblo de Israel, la adoración del leche de las mujeres a Tamuz, le dice así al profeta Ezequiel. Ezequiel 8, 15 al 16. Luego me dijo: ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Hasta ahí nada más. Lo que está viendo ahora el profeta Ezequiel es que después de ver a esas mujeres endechar a Tamuz, lo que ve ahora es que como 25 varones que le habían dado la espalda al templo de Jehová. Ustedes recuerden que el templo se divide en el lugar santísimo, en el lugar santo y después en el atrio. El lugar santísimo, ¿quién podía entrar ahí? Solamente el sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Una vez al año tenía que entrar bajo ciertos ritos de purificación. Si no moría, incluso podía morir incluso ¿cómo se llama? En el lugar santísimo. Exactamente, pero únicamente una sola persona podía entrar y ese era él. ¿Y por qué tenía que entrar una sola persona una vez en el año y con una preparación para que no muriera en ese lugar? Porque en el lugar santísimo que estaba ubicado había un mueble en especial, que era el arca del pacto. Y en el arca del pacto dice que allí se iba a manifestar la gloria de Dios, se iba a manifestar la presencia de Dios, ¿sí? Y por esa razón únicamente solo un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar a ese lugar. Y si ahí se manifestaba la presencia de Dios, nada más ubiquémonos un momento, no por los puntos cardinales, pero supongan que este es el lugar santísimo. Si aquí se manifestaba la presencia de Dios, el lugar santísimo se encontraba en el lado oeste o en el lado occidental, viendo hacia el oeste.
Es decir, que cuando los hombres querían adorar a Dios, tenían que mirar hacia el lugar santísimo, es decir, hacia el oeste. Pero lo que está viendo Ezequiel es todo lo contrario. Los 25 ancianos, los 25 varones, tenían sus espaldas vueltas o sea, dándole la espalda al oeste y se estaban inclinando ¿hacia dónde? Hacia el oriente, porque su adoración ya no estaba hacia Dios, lo había negado, y su adoración ahora se estaba dando hacia el nacimiento del astro sol. ¿Sí? Es lo que estaba viendo Ezequiel. Como estos 25 ancianos, y si los estaba viendo en el templo, ustedes saben perfectamente quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Entonces lo que estaba viendo Ezequiel es que los sacerdotes de Dios le habían dado la espalda para inclinarse ante ¿quién? Ante el sol. Y dice que eso era aún más abominable que todo lo que anteriormente ya había visto Ezequiel. Y fíjense bien por qué es abominable la adoración al sol. Vamos a empezar a ir con Job 31, 26 al 28. Job 31, 26 al 28 dice: si he mirado al sol cuando resplandecía, y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también fuera maldad juzgada, porque habría negado ¿a quién? Al Dios soberano. Es Job 31, 26 al 28. Dice: si he mirado al sol cuando resplandecía, y a la luna, etc., y mi corazón se engañó en secreto, dice, esto también fue la maldad juzgada, porque había negado al Dios soberano. Y también en Deuteronomio, que no les pido que nada más yo lo voy a leer aquí, ya lo tengo escrito, pero si quieren apúntalo, Deuteronomio 14, 15, 19, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas inclinado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es Deuteronomio 4, versos 15 y 19. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la adoración al sol claramente es una muestra de idolatría. Y como dice Job, la adoración al sol equivale a negar al Dios soberano. Y el pueblo de Israel lo hizo. Lo que estaba viendo ahí Ezequiel es que los sacerdotes de Dios habían inclinado ante el nacimiento del sol. ¿Ustedes saben quién era la deidad, o cómo se llamaba la deidad o el dios sol para los pueblos que circundaban, que rodeaban al pueblo de Israel? Baal. Es decir, ya vamos hilando todo. Si el dios sol era Baal, también es el mismo Dios que muere y resucita, ¿sí? Y es lógico, por lo siguiente, porque cuando las noches son más largas, los días son más cortos, pues también lo asocian a que el sol, ¿qué? Se oculta. Entonces también ese ciclo agrícola lo asociaban al ciclo del sol. ¿Y qué tenemos? Que el mismo Dios que muere y resucita es el mismo Dios solar. Es el Dios, entonces el mismo Dios sol que muere y resucita, que está junto a la diosa madre, es el mismo Dios solar. Y todos los pueblos tenían una deidad solar. Vamos a comprobarlo con la escritura. Allá, si ustedes van al segundo libro de los Reyes, capítulo 23, vamos a leer verso 5. Segundo libro de Reyes 23, 5, dice: y quitó a los camoreos que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban perfumes a Baal, al sol y a la luna y a los signos y a todo el ejército del cielo. Y verso 11: quitó también los caballos que los reyes de Judá había dedicado al sol en la entrada del templo de Jehová, junto a la cama de Natán Melech eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos, y quemó en fuego los carros del sol. ¿Sí? Baal era la deidad solar para los pueblos cananeos. Como en Egipto, este niño de aquí era su deidad solar, era Horus. Como también en Mesopotamia, Tamuz vendría a ser también una deidad solar.
y vamos a ver otras deidades solares más adelante. Pero lo que quiero ver es que vean cómo se va ligando todo. A final de cuentas, lo que está viendo el profeta Ezequiel es la segunda parte de ese culto pagano que es idéntico en todos los pueblos. Que así como le lloraban 6 meses, también había un momento de adorar o de celebrar su renacimiento, su resurrección, o como ustedes quieran llamarlo. Y fíjense bien lo que dice un historiador. Acuérdense, les voy dando algunos libros, por si ustedes gustan leerlos posteriormente. Este libro es La Iglesia Primitiva, el historiador es Charles Guillenberg, que es un historiador de la Universidad de la Sorbona, para que vean cómo los mismos historiadores van concluyendo exactamente en esto. Hablando del Dios que muere y resucita, y de la diosa madre y del Dios solar, dice: esta fiesta es un drama que representa la muerte y la resurrección del Dios. A veces es doble. Quiero decir que hay 2 fiestas que caen en épocas características del año. En tal caso, uno de los episodios supera al otro. Así, respecto de Tamuz, la fiesta de su muerte, en el solsticio de verano, parece ser la principal. Lo mismo en cuanto a Adonis, tan fácil de confundirlo con aquel. Por lo que hace a Marduk y a los dioses francamente solares en general, la de su triunfo o su renacimiento es la principal. Es decir, que tenemos una dualidad. Por un lado está la celebración o el lamento de su muerte, y por otro lado la celebración ¿de qué? De su nacimiento, o de su renacimiento, o de su resurrección. ¿Cuál era el mejor día o el día en que iniciaban los lamentos por la muerte del Dios? Iniciaban prácticamente para todas las culturas agrícolas de la antigüedad en el solsticio de verano. ¿Y cuál era el mejor momento para celebrar el renacimiento de ese Dios? Es decir, la otra cara de esta adoración. Pues en el momento en que los días empezaban a empezar a alargarse. Y ese momento se da en el solsticio de invierno. ¿Sí? Vamos a seguir más adelante, te les voy a dar algunas otras citas. Vámonos a Roma. Olvidemos ahorita del pueblo de Israel, de los dioses, de los pueblos circunvencinos. Vámonos directamente a Roma. En Roma también existían dioses, porque quiero llegar justamente, porque en Roma justamente es el parteaguas para lo que hoy vamos a conocer como la Navidad. ¿Sí? Por eso quiero irme a Roma. En Roma también había un dios solar, ¿sí? Solamente que no el principal. Digamos que Roma tuvo diferentes etapas, diferentes facetas. La religión romana tuvo diferentes facetas. Siempre hubo un dios solar, siempre hubo un dios asociado al sol, pero no era el principal. Su principal dios se llamaba Júpiter, que era como el Zeus de los griegos, ¿sí? ¿Cómo es que surge el culto ya más fuerte de la adoración al sol? Alguna vez yo les había predicado que ahí por el siglo III el Imperio Romano vivió una crisis muy fuerte, tanto política como económica, como social. Los emperadores los mataban, no duraban absolutamente nada en el poder. Los pueblos bárbaros o los pueblos germanos habían invadido el imperio, y entonces todo el credo imperial también se estaba viniendo abajo. Los emperadores del siglo II, de finales del siglo II y durante todo el siglo III después de Cristo, los emperadores romanos, lo que hicieron fue impulsar el culto al sol como una forma de unificar el imperio, lo que posteriormente también haría Constantino, pero esta vez utilizando no el culto al sol, sino el culto a lo que él llamó el cristianismo, que finalmente ya vimos que Constantino nunca fue cristiano, sino que incluso se bautizó hasta el hecho de su muerte, siempre fue pagano. Pero lo que ellos veían es utilizar el culto de la adoración al sol como una forma de unificar su imperio, porque el imperio estaba en crisis y corría el riesgo de desintegrarse. Y entonces ahí en finales del siglo II y durante el siglo III, los emperadores romanos imponen un culto que es muy bien recibido por la población, que es el culto a un dios solar que se llama el dios Sol Invicto, o el nombre romano, o el nombre en latín, Deus Sol Invictus. Y este culto al sol lo colocan por encima de todos los demás cultos. Allá tengo un librito, si quiero se los muestro, que se llama Breve Historia de la Navidad. Es un libro que publica un historiador que se llama Francisco José Gómez,
lo que trata de hacer es toda la historia de Navidad hasta nuestros tiempos. Y justamente, pues, él reconoce que el origen de la Navidad está en la adoración a él, o en este culto pagano que es el sol invicto. Pero vamos por partes. Fíjense bien lo que dice este historiador. El aniversario de Deus Sol Invictus se instauró el 25 de diciembre, día natalicio por excelencia de todas las divinidades solares orientales, además de ser, según el calendario romano, el día del solsticio de invierno, cuando las horas de la luz comienzan a alargarse y las noches se acortan. Un hecho cargado de significado para las religiones antiguas. Aquí lo que contamos claramente, ¿cuándo se instauró la adoración a ese dios sol? El 25 de diciembre. No fue una ocurrencia del emperador. Lo hacen así porque así también lo tenían todas las demás religiones, los demás pueblos orientales. ¿Y por qué razón? Pues porque a partir de ese momento los días se empezaban a alargar. Y entonces eso lo asociaban con la resurrección del sol. Pero el culto al sol no solamente fue impulsado desde los emperadores. Casi simultáneamente desde el oriente se vino arrastrando y cobró mucha fuerza, sobre todo entre el ejército romano, el culto a un dios también solar, venerado en las regiones de Persia y de India, que se llamaba Mitra. Y fíjense bien la astucia de Satanás. Mitra, al igual que la historia de nuestro Señor Jesús, y fíjense cómo la astucia de Satanás para que todo vaya después embonando. Mitra nació de una virgen. Tras su nacimiento fue adorado por pastores. Tuvo discípulos. Celebró una última cena con ellos. Se sacrificó por la humanidad. No murió, sino que ascendió al cielo. Otorga vida eterna a los que se bautizan y también regresará al final de los tiempos para levantar a los muertos de una resurrección física. Todo eso dice la leyenda sobre Mitra. Y uno diría, pues Mitra quizá pueda ser Jesús. Pero para los conocedores, los verdaderamente conocedores, porque mucha iglesia, como vamos a ver, pues se desvió, pero para los verdaderamente conocedores de las escrituras deben saber que Mitra también tenía muchas diferencias con respecto a nuestro Señor Jesús. Uno, a Mitra le llamaban el invencible sol. Su nacimiento también caía el 25 de diciembre. Su día sagrado era el domingo y era representado con un nimbo o un halo alrededor de su cabeza, es decir, una aureola, ¿sí? Estaba representado de esa forma. Claramente uno podría ser engañado, pero cuando ya ve la historia de Mitra, claramente ve que es otra cosa completamente diferente. Pero fíjense bien la astucia de Satanás, un dios que fue muy adorado. Ustedes pueden ver la influencia del mitraísmo en el siglo III después de Cristo en el Imperio Romano. Pero no solamente fue Mitra, en Egipto también se adoraba a otro dios sol, al dios sol Aión, que no era y a su diosa madre Coré, que no eran otras cosas, otros dioses más que la misma diosa Isis y el mismo dios Horus. Solamente que acuérdense que en ese tiempo ya no estamos hablando del periodo de los faraones, esto es del periodo de los faraones, sino que Egipto ya había sido conquistado por el reino griego, había sido helenizado, y entonces las creencias que tenían en el tiempo de los faraones, pues ahora lo que hacen es helenizarlas. Simplemente le cambiaron el nombre a Isis y a Horus, le pusieron Coré y Aión. Y a Aión, el nacimiento del dios Aión, este sí no se celebraba el 25 de diciembre. Se celebraba otro día también muy festivo en esos tiempos, el 6 de enero. Después, la Iglesia Católica va a cambiar el nacimiento de Aión y le va a nombrar la fiesta de la Epifanía. Y en aquel tiempo, en sus inicios, esa fiesta de la Epifanía, se celebraba el nacimiento de Jesús, se celebraba la llegada de los magos de Oriente, se celebraba el hecho de que Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, se celebraba cuando también el Señor Jesús multiplicó los panes para alimentar a la muchedumbre. Poco a poco dejaron de celebrarse todas esas fiestas. La del nacimiento pues se pasó al 25 y el resto de las fiestas pues ya no tuvieron tanto impacto, y únicamente lo único que quedó celebrándose fue la llegada de los magos de Oriente. Hasta hoy la gente lo sigue celebrando. Pero esto es un paréntesis nada más. De hecho, regresemos al tema que importa, que es el 25 de diciembre. Noten
tenemos evidencia, hermanos, y esto, si los acuerdan, yo se los había citado, lo pueden ver en los libros que ahí los traje por si los quieren ver o quieran tomar la bibliografía. Pero también lo pueden encontrar, que es lo más sorprendente de todo, lo pueden encontrar en la Enciclopedia Católica. O sea, la misma Enciclopedia Católica nos dice que no existe evidencia de que los cristianos hayan celebrado el nacimiento de Jesús durante los primeros 200 años de su historia. No hay evidencia, ni un solo escrito, ningún solo testimonio que diga que los cristianos hayan celebrado el nacimiento de Jesús en los primeros 200 años de su historia. Es hasta el siglo III cuando empiezan las primeras pistas o las primeras muestras de que algunos cristianos ya adoraban el nacimiento de Jesús. Pero aún en el siglo III había más de 130 fechas diferentes para hacer esa celebración. Es decir, que todavía no era el 25 de diciembre. Quizá algunos ya lo hacían, pero junto con el 25 de diciembre había 129 fechas más para hacer. Eso fue hasta el siglo III. ¿Hasta qué momento y por qué es que todas esas fechas se homogenizan en la del 25 de diciembre? Y voy a citarles otro libro, hermanos. Yo creo que es referencia obligada, porque este es uno de los antropólogos, de los fundadores de la antropología moderna, ¿sí? Es James Fraser. Es un libro que se llama ahí está, es el libro más gordo que vean por ahí, un libro morado. ¿Cómo se llama? Magia y Religión. La rama dorada, Magia y Religión. Ese libro, hermano, yo creo que es importante que lo lean para que vean justamente cómo es el mismo culto que se va replicando. Y dice James Fraser con total sinceridad, hermanos, y hay que leerlo textual, dice: la razón de que los padres, refiriéndose a los padres de la iglesia, transfirieran la celebración al 25 de diciembre fue esta. Era costumbre de los paganos celebrar en el mismo día 25 de diciembre el nacimiento del sol. Fíjense, ese es el argumento. Era costumbre de los paganos celebrar en el mismo día 25 de diciembre el nacimiento del sol, haciendo luminarias como símbolo de la festividad. En estas fiestas y solemnidades tomaban parte también los cristianos. Y aquí empieza lo grave. No solamente los paganos lo hacían, también los cristianos participaban de esas fiestas. Por esto, cuando los doctores de la iglesia se dieron cuenta de que los cristianos tenían inclinación a esta fiesta, se consultaron y resolvieron que la verdadera Navidad debería solemnizarse en ese mismo día. Entonces, ¿qué hicieron los dirigentes de la iglesia? Dijeron, pues si los paganos lo celebran y también los cristianos, pues vamos de una vez, instaurémosla como el día en que nació Jesús. Fíjense bien la gravedad del asunto, hermanos, que algunos cristianos ya habían sido llevados, ya habían sido arrastrados por esas corrientes, y los líderes de la iglesia, lejos de sancionar y de corregir ese error, dijeron, pues si no puedes a ellos, úneteles. Y pues, digamos que ahí nació Jesús. Fíjense bien, hermanos, dice la palabra de Dios, nada nuevo hay debajo del sol. Lo mismo hicieron los profetas y sacerdotes en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, cuando el pueblo de Israel también fue llevado por la adoración a Baal y a Ashtarot, ¿sí? Lo mismo hicieron también los profetas de Dios. Fíjense bien lo que dice allá. Leamos Jeremías 23, 11 al 14. Jeremías 23, 11 al 14. Vean justo cómo se repitió el mismo patrón. El pueblo adoró a Baal y a Ashtarot, y los profetas y los sacerdotes de Dios, lejos de corregir ese error, lo fomentaron. Dice así, Jeremías 23, 11 al 14. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y voy a saltarme un poquito más adelante. Dice, y en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en Baal. Fíjense, los profetas profetizaban en Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malicia. Fuéranme todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra.
Y allá en Ezequiel 22-26, que no vamos a ver, también recrimina a los sacerdotes porque dice que no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Les pareció exactamente lo mismo. Y la historia se repite ya no con el pueblo de Israel, sino ahora con la iglesia de Dios. Y estaba profetizado. Decía allí el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, lo leo simplemente, dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Estaba profetizado por los apóstoles que varios iban a escuchar doctrinas de error y que iban a apostatar de la fe, como nos comentaba nuestro hermano ministro Arnulfo Crespo en la escuela sabática, que porque es importante que estemos bien firmes en lo que creemos de nuestro Señor Jesucristo, para que no cometamos el mismo error de aquellos que apostataron de la fe. Y también, así como los sacerdotes y los profetas toleraron e incitaron al pueblo a apostatar, también dice allá, segunda de Pedro 2, capítulo 1 y 2, que iba a suceder lo mismo con la iglesia de Dios. Fíjense bien, segunda de Pedro 2, 1, 2 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, así como, tal cual dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo, dice aquí, iba a haber también falsos doctores en la iglesia, iban a desviar a mucho pueblo, iban a llevar mucho pueblo tras sus disoluciones. Es decir, que lo mismo, exactamente hicieron lo mismo, lejos de quitar la idolatría, lejos de sancionar al pueblo, lo que hicieron fue tolerarlo e instaurar el 25 de diciembre también como el día del nacimiento de Jesús. Y ahí van datos históricos, hermanos. El primer documento histórico en el que aparece la fecha del 25 de diciembre, fíjense bien, data del año 336. 336. Es decir, hasta ese año aparece el primer documento donde dice claramente, es el documento de los enterramientos de los mártires. Hay una sección que dice textualmente: 25 de diciembre, nacimiento del sol invicto, nace Cristo en Belén de Judea. Ahí todavía lo separan. Dice, nace el sol invicto, pero también nace ¿quién? Cristo. Fíjense bien cómo van avanzando y poco a poco dos cosas que eran distintas las van juntando, ¿no? San Agustín, allá en el 360, 370, exhorta a los creyentes, a los cristianos, a no dedicar el 25 de diciembre al sol, sino el que lo hizo. ¿Sí? O sea, está bien, adoren, festejen el 25 de diciembre, pero no adoren al sol, sino al que lo hizo. Siglo IV y V es cuando ya hacen justamente el sincretismo e igualan a nuestro Señor Jesucristo con el sol. Y para eso se van a basar en un pasaje de las Escrituras. ¿Cuál creen que es? Ese sí vamos a leer, Malaquías 4:2. Fíjense bien, hasta el siglo IV y V. Dice Malaquías 4:2, hablando de nuestro Señor Jesucristo: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces dicen, pues si nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia, pues no estamos mal, podemos también adorar el 25 de diciembre como los otros pueblos. Fíjense, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que fue uno de los impulsores de este tipo de adoración. Vean su razonamiento. En su obra de Solstitis ad Equinoctiis dice: no obstante, dicen de este día 25 de diciembre, que es también el del nacimiento del sol invicto. Y fíjense bien su razonamiento, dice: en verdad, ¿quién tan invicto como nuestro Señor, que derribó y venció la muerte? Y si dicen que ese día es el nacimiento del sol, pues Jesús es el sol de justicia. Entonces ya vean cómo poquito a poco, primero era, bueno, Jesús nació y el sol nació, y ahorita ya estamos en que no, es que Jesús es el sol de justicia. Entonces, pues estamos bien, inclinémonos, porque finalmente Jesús es el sol de justicia.
¿Se dan cuenta cómo se van introduciendo ese tipo de ideas? En el mismo tiempo surge, ahora sí, esta figura. Es un resto arqueológico, porque también empezaron, acuérdense que la Iglesia Católica se basó mucho en la iconografía, las pinturas y demás para la evangelización. Lo que tienen ahí es un hombre que tiene una aureola y de su cabeza salen unos rayos que dan la imagen como si fuera un sol, y está montado sobre un carro y unos caballos. Quizás no se vean porque está en blanco y negro, pero ustedes pueden buscar esta imagen que le llaman el mosaico del Cristo Sol. Esta imagen data de finales del tercer siglo, sigue vigente. Esta imagen actualmente se encuentra debajo de la Basílica de San Pedro en Roma, es decir, desde donde predica el Papa, ¿sí? Y esta imagen pinta a Jesús como un dios, como el dios solar, como el dios Helios, ¿sí? Y claramente se le ve digamos, las representaciones de los dioses solares. Está la aureola, el halo del que salen los rayos, y está cabalgando sobre un carro. ¿Se acuerdan de una de las citas que leímos? Dice que el rey Josías había también destruido del templo los carros ¿de quién? Los carros del sol. Alguna de las citas que acabamos de leer. Sí, porque también al dios sol se le representaba como un hombre que tiraba de carros por el cielo, ¿sí? Y por eso dice que tenía los carros del sol, ¿sí? Pues justamente vean también cómo empieza justamente a mezclarse, a confundirse todo. Y dicen, pues aquí está Jesús. Y no es otra cosa más que, pues lo llaman el mosaico de Cristo Sol, porque es Jesús representado como una deidad solar. Pronto la fiesta pues se mezcla, como les dije, con Mitra. Muy fácil de mezclar con Mitra, porque como ven, la historia de Mitra pareciese ser que es la historia de Jesús, pero no lo es. Sí, ya vimos muchas diferencias también. Y llega justamente en el año 354, el obispo de Roma, o el Papa, como quieran llamarle, Liberio, designó el 25 de diciembre como la fecha oficial de la Navidad. Poco a poco el resto de los 4 grandes patriarcados también aceptaron la fecha. Constantinopla acepta la fecha en el 379. Antioquía la acepta en el 386. Alejandría en el 431. Y finalmente Jerusalén en el siglo VI. Y hasta ahí pues voy a quedarme en estos momentos, hermano. Hemos llegado justamente a la instauración de qué festividad, de la Navidad. Y hemos rastreado la festividad de la Navidad desde qué tiempos, desde tiempos de los pueblos paganos. Y hemos visto el hilo conductor para comprender que la Navidad, y también en este caso pues, lo que tuvimos la vez pasada, la adoración a la Virgen, no son más que las mismas festividades que se llevaban a cabo en la antigüedad y que llevaban a cabo los pueblos paganos, los pueblos idólatras. No son más que los dioses que se celebran en esas fechas, el día de la Virgen y el día de la Navidad. Porque si ustedes saben, el día de la Virgen, pues aquí se celebra el 12 de diciembre. No sucede así con todos los pueblos. Cada pueblo tiene sus distintas vírgenes que celebran en distintos días y casi coincidentemente caen con la fiesta de la diosa madre que celebraban antiguamente. Pero independientemente de todo, la Virgen o la Navidad, que esa sí es universal prácticamente para todos, ¿sí? Lo que se está celebrando son a los mismos dioses que fueron piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces la exhortación para nosotros es que no caigamos nosotros en el mismo engaño. Yo veo con mucha sorpresa como muchas denominaciones religiosas, que aunque no están completamente apegadas a la doctrina, al menos lo que sí tenían es que no, tampoco celebran Navidad, ahora ya lo celebran. ¿Y saben cuál es su argumento, hermanos? Pues porque es un día familiar, escuché a algunos decir, es un día para estar en familia. Hace poco me llegó, porque luego también tuve que meterme en un foro adventista, me llegó una carta ahí en Navidad, diciéndome que, pues sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, sabemos que es una fiesta que no está marcada en la Biblia, pero es un buen momento para hablar de Jesús. Finalmente somos cristianos y hay que hablar de Jesús. Fíjense bien, entonces, si muchos ya han sido engañados, la idea es que la iglesia de Dios no sea engañada. Como pasó con el pueblo de Israel,
Como pasó también con esos miembros de la iglesia de Dios que apostataron de la fe, tal cual lo profetizaron los apóstoles. Que no suceda eso con nosotros. Y que tengamos bien en claro cuál es el origen de esas festividades. Y voy a terminar, hermanos, allá que todos nos pongamos de pie. Solo para que recordemos cuál fue el castigo del pueblo de Israel por haberle dado la espalda a Dios y haber adorado a estos dos dioses. Ezequiel, regresemos a Ezequiel, ahí donde iniciamos. Ezequiel 8, vamos a ponernos de pie. Ezequiel 8, 17 al 18. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme? He aquí que ponen hedor a mis narices, pues también yo haré en mi furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Amén. Ahora estoy hablando con el pueblo de Dios, y ustedes como pueblo de Dios conocen perfectamente cuál fue el castigo del pueblo de Israel. Y también hablo con el pueblo de Dios y conoce perfectamente lo que el apóstol Pablo le había dicho a los romanos. Dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a nosotros tampoco nos va a perdonar si caemos en el mismo error. Y como decía ahí también el apóstol Pablo, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pasa a vosotros, hermanos, que el Señor les bendiga.